Romanos 5 leemos el capítulo de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados. ¿Cuántos están justificados? En su sangre por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y también no solo esto. ¿Cuántos van? No solo esto. Dos. No solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán reconciliados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué sigue diciendo? Pero la ley introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, abundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Diga gloria. Siéntese, por favor. Alabanzas al Señor. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión, nuestro culto de enseñanza. Hoy en el día del trabajo. ¿Alguien trabajó hoy? Sí.
hubiera pegado a trabajar. Gloria a Dios. Ok. No, hoy trabajaban los que les gusta trabajar. Por eso se llama el día del trabajo. Si es el día del trabajo, nadie debiera descansar. Es el día del trabajo. Bueno, bienvenidos entonces a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. ¿Ya hemos avanzado? ¿Sí o no? Ya hemos avanzado. Y comenzamos a llegar a unos capítulos muy importantes, capítulos que nos van a ayudar mucho en el conocimiento doctrinal, a fortalecer nuestra fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo a fortalecer la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Pablo comienza entonces el capítulo 5 con un versículo extraordinario, esperanzador, un versículo que nos define y nos da confianza y seguridad en Dios. Él dice, justificados pues. Amén. Hemos venido tratando de ponerle mucho cuidado, mucha importancia a los conectores de estas epístolas, con el fin de que no perdamos de vista lo otro que ya hemos dicho. Amén. Acuérdense que el capítulo 4 del verso 25 da una definitiva tremenda. ¿Qué dice 4:25? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para, ¿aló? Para nuestra justificación. Una vez que usted lee eso, mejor dicho, mire, hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a leer el 25 y el 1 sin parar. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues. ¿Aló? Miren, lo importante que es claro, observarlo, la Biblia como está constituida hoy, pero también saber lo otro. Acuérdense que la Biblia, en su original y en su comienzo, la Biblia no tenía capítulos ni versículos. ¿Ok? Entonces, cuando eso no sucedía, el capítulo seguía. Por eso lo podíamos leer así. Resucitado para nuestra justificación, justificados pues. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos. Mire que el texto, el pensamiento central del versículo del capítulo 4 no termina, porque está hablando del que resucitó. Amén. Por quien tenemos entrada en la fe en esta gracia, por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Entonces, Pablo va ahora a hacer una explicación, una teología de los beneficios del justificado y de la justificación. Amén. Así que él comienza este versículo diciéndonos que no nos olvidemos de lo que dijimos en el capítulo 4. Justificados pues. Ese pues, esa palabrita pues es la que hace el puente, es la que hace la conexión con el tema del capítulo 4. La introducción del capítulo 5 dice, con el capítulo 5 comienza una nueva sesión. Pablo nos hace saber ahora algunos de los beneficios de la justificación, según Romanos 5:1 hasta el 11. La justificación es la dádiva
gratuita de Dios. Hasta aquí creo que eso está claro, ¿cierto? A nadie le costó absolutamente una moneda, un peso, su salvación, su justificación. Y viene en un paquete que es recibido por el creyente en el momento de la salvación. Acuérdense que hace unos martes atrás dijimos que la justificación es un acto realizado, ¿sí? Que la santificación es un proceso. Amén. Entonces la justificación es un acto ya realizado. No es que usted va a ser justificado, sino que usted ya está justificado. ¿Y qué es estar justificado? Es estar libre de pecado. Creer firmemente que en Jesús se perdonó su pecado pasado y los que vienen. Hola. Aquí en este capítulo vamos a entender cosas grandes, porque vamos a entender la posición y la condición del cristiano. Parece igual, pero es diferente. Vamos a entender la posición y la condición del cristiano que vive en este momento de salvación. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo entonces quiere que abramos este paquete. ¿Cuál? ¿Cuál paquete? El de la justificación, que lo abramos. Amén. Y que veamos algunos de los beneficios y de las bendiciones que hay dentro de él. Podemos ver tres, así rapidito. 5.1, tenemos paz para con Dios. 5.2, tenemos entrada y una posición en la gracia. Por eso les estaba diciendo que aquí en Romanos 5.1 vamos a ver la posición y la condición del cristiano que ha sido justificado. Eso es importante conocerlo y saberlo. Amén. O sea, no solamente que usted es salvo, no solamente que usted es justificado, sino no solamente que usted es hijo de Dios, sino en qué condición y en qué posición se encuentra hoy usted. ¿Aló? Y 5.11, hemos recibido la reconciliación, entre otros que están incluidos en el paquete. Entonces, en la entrada del capítulo 5 podemos ver cosas que realmente estoy seguro van a ser de bendición para nuestra vida. ¿Listos? ¿Podemos comenzar? Esa era la introducción, ¿vale? Ahora sí, entonces el 5.1 dice, justificados pues. Este pues además nos da una seguridad y una certeza. O sea, nos dice que no es un acto que va a suceder, sino que ya sucedió. Justificados pues. Amén. O sea, ya recibimos ese beneficio. Ya lo tenemos en las manos. Y hemos de gozar de él. Por eso usted debe vivir como un cristiano salvo. ¿Aló? Cantábamos el himno, a ver, el 160. ¿Salvo soy de seguro? No, ese no es. El 106. Es no bueno hablar con gente vieja aquí en el Evangelio. No vieja edad, sino en el Evangelio. Amén. El 106. Escuchen lo que dice el himno 106. Debo yo vivir en grande incertidumbre, sin saber si un heredero real yo soy. Debo andar en vías oscuras y sin lumbre, y vagar y no saber a dónde voy. O sea, es un canto a manera de pregunta. ¿Debo yo andar en incertidumbre? O sea, ¿será que sí? ¿Será que no? Si el Señor viene hoy, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Cristo sí viene o no viene? O sea, se está preguntando, ¿debo yo andar en grande incertidumbre? Y entonces el coro contesta, por el contrario,
Salvo soy de seguro, aleluya. Oiga, redimido por la sangre de Jesús. Y si yo sé que Él me libró, mis pecados perdonó, salvo soy de seguro, aleluya. Claro, ahora nos gusta más el coro que dice: a mí me gusta la casa, ¿vale? No dice nada, pero nos gusta ese. Estos decían cosas mucho más grandes, ¿sí o no? Jonathan me estaba presentando una canción el domingo. Para que cantemos esta. Y son 3 renglones. Y le dije: no es nada más, de uno nada más. Eso es repetirlo 100 veces. Así son las canciones de hoy. Las canciones de ayer decían cosas. Amén. Decían cosas hermosas. Bueno, entonces les decía que ese salvos pues, ese pues, además de hacer el conector con el 4, es también la seguridad que el apóstol da. Es la certeza, ese pues. Amén. O sea, ya ustedes declárense salvos. Eso es lo que les da la paz. Amén. Entonces miren que en los primeros párrafos de este versículo Pablo dice cosas bien extraordinarias. Justificados pues por la fe. O sea, aunque Cristo murió en la cruz del Calvario por todos. ¿Aló? Por todos. No todos son salvos. ¿Aló? No todos son salvos. Ahí hay una condición: justificados pues. Y note que entonces el pues hacia adelante ahora nos dice cómo. El pues hacia atrás nos da seguridad y nos conecta con el tema de atrás, pero el pues hacia adelante nos da el medio, la forma. Justificados pues por la fe. Amén. Por la fe. Por esa fe tenemos paz. ¿Para? Con Dios. ¿Por qué tenemos paz? Pues porque somos justificados o salvos. Está bien, no disuena la palabra. Somos salvos y esa salvación nos da tranquilidad. Nos da confianza. Y esa confianza no es para con el cura ni para con el papa, es para con Dios. ¿Aló? Es para con Dios. Yo tengo seguridad, confianza en Dios. Para con Dios. Y ahora dice, por medio. ¿Aló? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire todo lo que el texto dice. Así que se necesita fe para ser salvo. La salvación produce paz. Amén. Esa paz la da Dios. Pero en la fe, ¿en qué? En nuestro Señor Jesucristo. Elemental. ¿Por qué tengo que creer yo en Jesús? Pues porque fue Jesús el que murió en la cruz del Calvario. ¿Aló? O sea, fue Jesús el que murió en la cruz del Calvario. Así que si fue Él el que murió en la cruz del Calvario, pues es en Él en quien tengo que creer y en su sacrificio. Por eso es un error garrafal que la gente se bautice en otro nombre si no fue otro el que murió en la cruz del Calvario. Es un error garrafal que la gente se bautice en otro nombre si no fue otro el que resucitó. Es error garrafal que la gente se bautice en otro nombre si no fue otro nombre el que fue anunciado. La Biblia dice: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados.
No fue otro nombre el que fue dado a los hombres. Pedro dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos. Entonces se ve que el apóstol Pablo tiene razón en lo que dice en el texto. Justificados pues por la fe. Esa justificación nos produce paz para con Dios. Porque Dios nos dio a su Hijo para que creyésemos en Él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Así que en Jesucristo hay salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Notemos entonces que como la última palabra de Romanos 4:25, que es que justificación, esa es la última palabra de Romanos 4:25 para nuestra justificación, se enlaza con el primer versículo del capítulo 5 y quedaría así: habiendo sido justificados. Amén. Usted puede leer tranquilamente el versículo 1 del 5 diciendo, habiendo sido justificados pues, tenemos paz para con Dios. Así quedaría el versículo si lo entendemos desde la óptica del enlace que tenemos. Habiendo sido justificados pues, amén, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La traducción literal del griego de la palabra pues señala hacia lo que se había dicho antes. Hasta ahora en el libro de Romanos, Pablo nos ha mostrado lo siguiente: que la justificación es una necesidad. ¿Aló? ¿Por qué es una necesidad? Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, que fue lo que Pablo dejó claro en las fotosíntesis, en el escáner que se le hizo al hombre en el capítulo 1. El hombre, o el resultado fue que todos habían pecado. Todos los hombres son pecadores y son culpables delante de Dios. Romanos 1:3. Pablo también nos ha dicho que el camino de la justificación, o sea, nos lo ha mostrado. Ese camino es mediante la gracia y mediante la fe. Amén. Amén, amén. ¿Está conmigo? Amén. Y por la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Eso lo dejó claro en el 3:24 hasta el 28, que ahí ve donde vimos el agorazo, el hexagorazo, el lutro y el apolutrosis. Y Pablo nos habla en el capítulo también y nos dice que la ilustración de la justificación, o sea, que ya tenemos gente que ha sido justificada, o sea, nos pone un ejemplo y él dice, si ustedes no me creen, entonces miren a Abraham, que fue justificado por la fe. ¿Van conmigo? Amén. Ok. O sea que Pablo le está dando un muy buen sustento al capítulo 5. Así que siendo justificados o habiendo sido justificados sería la forma correcta del versículo 1. Habiendo sido o siendo justificados. La justificación entonces no es algo que va a suceder, ni es algo que está sucediendo. Es algo que sucedió en el momento que fui salvo. ¿Usted se dio cuenta cuándo fue salvo? Tiene que haberse dado cuenta. ¿Aló? Claro. ¿Está conmigo? Entonces, en el momento en que yo fui salvo, ahí fui justificado. ¿Ok?
ahí fui justificado. No es fácil, más bien no es difícil oír el testimonio de cómo la gente que se bautiza del bautisterio, y ellos pueden testificar que se sienten diferentes, nuevos, livianitos. ¿Sí? Eso creo que nos ha pasado a todos los bautizados. ¿Sí o no? A todos nos ha pasado que al salir del agua del bautismo, ya sea en la alberca, en la piscina, en el río, el lugar no es lo importante, sino el acto. La gente se siente libre. Esa liberación, ese liberarse de ese peso, es empezar a disfrutar de la salvación y la justificación. O sea, es sentirse libre de pecado. Amén. Es sentirse libre de pecado. Nunca he oído a alguien que diga, yo salí del bautismo y me sentí igual, yo me sentí igual. No siento que haya pasado nada. Todo mundo ha expresado sentirse diferente. ¿Va conmigo? Entonces, la justificación se da en el momento en que usted empieza a sentirse salvo. Pablo dice entonces, habiendo sido justificado, estoy ¿qué? En paz con mi Creador, y soy totalmente aceptado por Él. ¿Aló? Vaya poniendo que quedó eso, porque ahí van apareciendo lo que le estaba diciendo, la condición y la posición. Estas palabritas sería bueno, ojalá usted fuera bien juicioso y pudiera ir cogiendo las palabritas y preguntarles, ¿pertenece a condición o pertenece a posición? ¿Aló? Estoy en paz con mi Creador y soy totalmente aceptado por Él. La aceptación que recibo de Dios nada tiene que ver con lo que yo soy. Amén. Ni nada tiene que ver con lo que yo he hecho. Si el Señor le aplicara a la condición y al estado que yo tengo ahora con Dios, le aplicara lo que yo soy y lo que yo he hecho, estoy perdido. Amén. Estoy perdido. ¿Por qué Él me acepta y por qué me recibe? Tiene todo que ver con quién es Jesucristo y con lo que Él ha hecho. Porque lo que Él es y lo que Él ha hecho, lo ha hecho por mí. Acuérdense que todo lo de Jesús se puso en la cuenta suya. ¿Se acuerdan? Que toda la obra de la justificación y todo el dolor y toda la angustia que Jesús vivió se puso en la cuenta suya. Y por eso usted hoy vive bien. Porque usted era un deudor, usted no tenía con qué pagar. Usted había podido vivir 1000 años y no le alcanzaba para pagar. Pero todo lo de Dios se puso a su favor. Alabe al Señor Jesucristo. Ok. Antes de que esto pasara, o sea, antes de Cristo, nuestra situación era diferente. Por eso, por ahí cantamos: cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor han llegado, la duda, la tristeza y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Porque antes de eso,
Según Romanos 8, 1, 18, la ira de Dios estaba sobre mí. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Amén. Según Romanos 2:2, el juicio de Dios era contrario, o sea, estaba que se me aplicaba a mí. Según el Salmo 5:5, Dios me aborrecía. Tremendo. Según Proverbios 15:8, Salmo 7:11, Dios estaba airado conmigo todos los días. Hola. Según Proverbios 15:8, aún las cosas buenas, o sea, las cosas que yo hacía religiosamente, que creía que eran buenas para Dios, amén, me eran totalmente inaceptables. Inaceptables. Mire, hermano, ahí es donde el mundo está muy equivocado. ¿Cuánta gente se pela las rodillas subiendo a Montserrat? No son pocos, es harta gente que se pela las rodillas subiendo a Montserrat. Miles de personas van aún a pagar la promesa. Miles a Piendamón, miles a Guadalupe, miles a 20 de julio. Y ellos creen que están haciendo bien. Y resulta que están ofendiendo a Dios. Y se lo voy a decir, veo aquí varios amigos, se lo voy a decir, ¿por qué? Porque usted teniendo un Dios que está vivo, decide pedirle a uno que está muerto. Y Dios desde la antigüedad prohibió rotundamente, contundentemente, y dijo: no tendrás otros dioses. No tendrás otro Dios aparte de mí. Porque yo soy el único Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces el hombre, creyendo hacer bien, está haciendo mal. Porque está ofendiendo a su Dios, a su verdadero creador, yéndose en busca de otro que no es Dios. Porque aunque le llaman dioses, no es Dios. Dios, dice la Biblia, que hay uno solo. Los demás no son dioses, se llaman ídolos. Y la adoración a ídolos en la Biblia es pecado. Dice la Biblia que es abominación. O sea que es un pecado mayor, más degradante que otro pecado. Abominación. Así que Dios no se alegra porque usted tenga un Cristo de oro. Uy, qué buen concepto me tiene, me mandó a hacer de oro. Lo estás ofendiendo. Amén. Él quiere que no tengas otro Cristo, Él quiere que tengas al Cristo. El otro coro que cantábamos viejito también decía: el Cristo de poder, ese es mi Cristo. Tiene vida en abundancia para dar. Levanta a los muertos, les da vida. Les prepara una patria celestial. El Cristo de poder, ese es mi Cristo. El Cristo de poder. Amén. Entonces miren lo importante que es entender la palabra de Dios. Amén. Y usted dirá: pero entonces, pastor, ¿por qué los curas no nos dicen? Pues porque ellos no pueden. Porque el cura es tan idólatra como usted. Así es sencillo. Entonces, él cómo te va a poder decir la verdad si él también está en la mentira. ¿Está contigo? No puede, o sea, él está tan ciego como usted.
Por eso Él es el que te induce a ser marianista. Pero a mí sí me gustaría que un amigo sea atrevido y llame un día al cura, al padrecito, y le diga: bueno, padre, se va a confesar conmigo ya. Pero como usted me diga una mentira, le va a caer una lepra en esa lengua. ¿María está viva o está muerta? Pregúntele. Porque a la gente le enseñaron que María se fue para el cielo. Pero tú vas a Jerusalén y ahí está el sepulcro de María. Entonces, ¿qué hacemos? Amén. Y la Biblia no dice, en ninguna parte habla de la ascensión de María. Habla de la ascensión de Jesús. No habla de la ascensión de María. Habla de que Jesús subió al cielo. Que es el Hijo de María. ¿Aló? Miren lo bonito que es estar en la verdad. Eso es lo bueno, estar en la verdad. Por eso la palabra exhorta, edifica y consuela. Amén. Amén. Hoy en el Romanos 8:8, la persona inconversa nada puede hacer para agradar a Dios. O sea, todo el que está lejos de Dios, sus obras son malas. ¿Eso qué es? Esa era mi condición antes de. ¿Aló? Esa era mi condición antes. Así me veía Dios. ¿Va conmigo? Amén. Pero una vez que hemos sido justificados, Él nos dice: vosotros sois mi especial tesoro. Vosotros sois mi nación santa. Vosotros sois mis hermanos. Vosotros sois mis hijos. Amén. ¿Sí ve cómo cambió la cosa? Cambió totalmente. Eso es lo que nos da la salvación. El versículo 1 entonces dice: justificados pues por la fe tenemos paz. Dijimos entonces que hay 3 tiempos de la paz. ¿Se acuerdan? La primera, que es la paz para con Dios. O sea que yo lo puedo mirar a él a los ojos y no me voy a sentir juzgado. La segunda paz es lo mismo. No es lo mismo. Voy a graficarles. Yo le debo a Carlos 10 millones de pesos. ¿Sí? Por alguna circunstancia, porque no se me dieron las cosas, yo quedé de pagarle a Carlos en diciembre 31, hermano. En el culto del 31 yo le doy los 10 millones de pesos. Pero no se me dieron las cosas y hoy ya, 1 de mayo, no le he pagado. ¿Sabe qué me pasa a mí cada vez que veo a Carlos? Este man otra vez, ojalá no hubiera venido a culto. ¿Sí? Y cuando yo voy para la plaza y veo a Carlos que viene, yo trato de irme por aquí, por este lado. Porque, o sea, no tengo paz, aunque él no me dijo que me iba a matar, ni que me iba a dar machete, ni que me iba a mandar los de la moto. Él no me ha dicho eso. Pero cada vez que yo veo a Carlos, me atormento. ¿Estamos? Pero resulta que yo le pude pagar al fin y al cabo a Carlos. Hermano Carlos, aquí están sus 10 millones de pesos. Muchas gracias. Cuando veo venir a Carlos, ¿qué hago yo? Carlos, lo bendiga, ¿cierto? Porque tengo paz. Eso es paz para con Dios. Eso es paz para con Dios. Que usted se puede acercar tranquilamente hacia Él sin pensar que Él diga que usted aquí viene aquí, usted es un depravado, malvado, pecador. No. Cuando usted se acerca, sabe que te vas a acercar como su hijo. Amén. ¿No?
¿Entendido qué es paz para con Dios? Paz de Dios es la que habla Pablo a los filipenses. Pablo a los filipenses habla de la paz de Dios que Es diferente. gobierne vuestros corazones. Esa es diferente. Para tener la paz de Dios descrita en Filipenses 4:7, el creyente tiene que cumplir las condiciones expuestas en 4:6. ¿Cuáles son las condiciones expuestas en 4:6 de Filipenses? ¿Qué dice su Biblia? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Amén. Amén, amén. ¿Delante de quién? De Dios. De Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Entonces, esa paz de Dios es la que Él pone cuando usted deposita en Él su confianza, cuando tiene problemas, cuando está enfermo, cuando tiene asuntos legales, cuando le vienen las cosas de la vida, cuando tiene conflictos, cuando lo echaron de la empresa, cuando le hicieron cosas. Entonces usted dice: el Señor sabrá por qué me está pasando esto. Él tiene algún propósito con esto. Él me querrá enseñar algo. Él me querrá bendecir. Entonces viene la paz de Dios. O sea, es esa que lo hace mantener tranquilo. Es la misma paz que tenía Job cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él vive, y si Él está vivo, Él me saca de esta. Por nada estéis afanosos. Amén. Entonces, para que la paz de Dios, acuérdense, una es paz para y la otra es paz de Dios. Entonces, cuando hablo de la paz de Dios, es que yo tengo que tener plena confianza en Él, que Él me va a ayudar. Esa paz de Dios es el remedio, es la medicina, y si me permiten la expresión, la droga, hablando de farmacia, no de la otra droga, sino de farmacia. Hablando de droga, eso es lo que usted necesita para su alma, la paz de Dios. ¿Está conmigo? Vamos en la paz 2, ¿no? La primera es la paz para, o sea, yo me puedo acercar. El apóstol dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Ya? Acerquémonos pues confiadamente, tranquilos, ya Él nos perdonó. La segunda, la paz de Dios, entonces es la que me hace vivir reposado, tranquilo. Llegar tarde a culto muerto de la risa. Y yo sé que el pastor no me va a regañar porque él sabe que yo estaba trabajando. ¿Estamos? Esa es la paz de Dios. Y la otra, ¿cómo se llama la otra? No, pero ¿cómo se llama? Acuérdense. La paz como fruto de Gálatas 5:22. Amén. Amén, amén. Esa es la que me pone en tranquilidad con mi hermano. ¿Aló? Usted debe saber que la paz del Espíritu Santo como fruto es la que lo hace cumplir el salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, cada uno con un machete. ¿Cómo? Juntos sin Juntos armonía. en armonía. Déjeme decirle una cosa. Si usted vive agarrado con todo el mundo aquí en la iglesia, le está haciendo falta una paz. Amén. Amén. ¿Aló? Amén, amén. Esta paz del fruto del Espíritu Santo es la que me ayuda a perdonar las debilidades del hermano, las flaquezas del hermano,
Pablo entonces dijo: admitid y tolerad al débil en la fe. Amén. Amén. Al que siempre se equivoca en contra mía. Entonces, pero este que me la tiene dedicado, hasta que uno al fin reviende el que, hermano, ¿usted qué es lo que quiere conmigo, hermano? Usted no sabe quién soy yo santanderiano, hermano, cuídese. Pues usted perdió la paz del Espíritu Santo. ¿Hola? Amén, amén. Ok, revisemos la lección entonces. La primera paz, Paz para con Dios. ¿qué es? Que me hace Acuérdense, la gráfica del hermano Carlos y el hermano Rodrigo con la deuda de 10 millones de pesos. acercarnos al trono Ok. celestial. Yo veré al hermano a los ojos y lo saludaré, le seguiré la mano con tranquilidad el día que yo le pague La deuda. la deuda. Ok, Amén. pues resulta que con Dios teníamos una deuda, pero Él ya la pagó. Amén. Aquí la diferencia entre Carlos y yo es que yo pagué la deuda. La diferencia entre Dios y yo es que aunque yo le debía a Él, Él pagó por mí. Eso es más raro, ¿sí o no? Vea, ahora para que lo entienda mejor, yo le debía 10 millones a Carlos. ¿Ya? Y se los tenía que pagar en diciembre. Y como yo no pude, entonces Carlos me dijo: hermano Rodrigo, tome estos 15 millones para que me pague los 10. Y le sobró. Así es. Hermano, yo hubiera dado un aplauso. Gloria a Dios. Así fue la cosa con Dios. Como yo no era capaz de pagarle, porque mi maldad era demasiada, mucha, y aunque Él me hubiera dado 1000 años de vida, igual yo no era capaz de pagarle. Entonces, ¿Él qué hizo? Él me pagó. O sea, siendo que yo era el que le debía a Él, entonces Él me pagó. Entonces el hermano Carlos dice: no, hermano Rodrigo, no va, ¿para qué? Entonces, hermano Rodrigo, toma estos 15 para que me pague los 10. O sea, aparte de que me pagó, me bendice, me justificó, me salvó, me santificó, me hizo su hijo. Ahí está la llave. Gloria a Jesús. No, hermano, si usted no entiende esto, definitivamente estamos en el verdadero. Esa es la primera paz. La segunda paz, ¿cuál es? La paz de Dios. La paz de Dios. ¿Esa cuál es? ¿Cómo funciona? Entonces, esa es la que me hace estar tranquilo, aunque esté hospitalizado, aunque el médico con cara de hierro me acaba de decir: usted tiene cáncer de metástasis, le quedan 8 días. Usted por allá por dentro dice: yo tengo un Dios. El Dios que no hay nada imposible para Él. Yo tengo un Dios que resucita a los muertos. Yo tengo un Dios. Esa es la paz de Dios. Por nada estáis. Mejor dicho, se las voy a decir más contemporáneo. Esa es la medicina para el estrés. Digan gloria a Dios los estresados. Gloria a Jesús. Esa es la medicina para el estrés. Por nada estéis. Por nada. Que se le quemó el rancho. ¿Y qué saca con estresarse, jalarse los pelos y tirarse al salto de que andaba? Nada. Por nada estéis afanosos. Esa es la paz de Dios. Y nos queda la paz como fruto. Entonces, note que cuando yo digo como fruto, estoy obligada a producirla aquí yo. Esa no viene del exterior ni de arriba, sino que ya la tengo que producir yo aquí porque tengo el Espíritu Santo. Amén. Esa es la que me ayuda a entender las debilidades de mi Hermano. semejante.
con esa es que voy a tolerar sus debilidades y con esa es que usted me va a tolerar a mí. Para que entonces no estemos mandando gente al infierno todos los días, sino que digamos, no, tengámosle paciencia. Él algún día se va a arrepentir y va a ser buen cristiano. Hola. Convertimos en homicidas espirituales. Importante. La paz para con Dios, la paz de Dios y la paz como la paz debo tenerlas en mi vida. ¿Va conmigo? Hoy como estoy al revés. Bueno, ahí vamos. ¿Qué sigue diciendo el apóstol? Él nos dice o nos invita a estar muy agradecidos con Dios, porque en Dios tenemos estos tres tiempos. El primer tiempo era que al comienzo, según 1:18, Dios estaba en mí a razón de mi maldad. Sí, la ira de Dios se revela. Amén. 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 El segundo tiempo es que ya no está en contra de mí. Amén. Una vez que oí su evangelio, lo entendí y pasó todo el proceso del 3, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, Romanos, todo ese proceso. Entonces Dios ya no está en contra de mí. Tiempo número 2. Tiempo número 3. Él ahora está por mí. Por eso Pablo pudo decir, si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién? 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 Entonces mire cómo nos posiciona el Evangelio en Cristo. Amén. Pasamos de una condición de enemigo Gloria a Dios. a una condición y posición de protegido. Pasamos de tener la ira de Dios en nuestra contra a tener el amor de Dios a nuestro favor. Pasamos de ser herederos del infierno a herederos del cielo. Amén. Posición y condición. Usted tiene la condición de salvo, porque tiene la posición de hijo. Como usted llegó tarde, le voy a ayudar. Es que vamos a ver en el capítulo 5, hermano Salomón. Le vamos a poner mucho cuidado a esto porque vamos a entender la condición y la posición del cristiano. ¿Ok? Entonces, miren, pasamos de la condición de condenados a la condición de salvos. De ser enemigos a ser hijos. De ser esclavos a ser libres. ¿Ah? Definitivamente, hermanos. Avanzamos. Creo que aquí llegamos donde estoy hablando. Debemos mirar y diferenciar entre la aceptación posicional y la aceptación experimental. O más bien la diferencia entre nuestra posición y nuestra condición delante de Dios. ¿Está contigo? A esto le vamos a poner mucho cuidado. Y el 5, el 6, 7 y 8 nos van a hablar mucho de esto. Porque acuérdense que el 8 comienza diciendo: ahora pues,
Ese ahora pues vuelve y hace la conexión con todo esto que hemos venido diciendo. Ahora pues ninguna. O sea, ahí hay una acto de posición, amén, y de condición. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire que nos dice en la iglesia pentecostal. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Amén. Sale aquí entonces la posición y la condición del creyente. Apenas estamos en el versículo 1. Y mire todo lo que el versículo 1 dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Aprendió usted algo hoy? Amén. ¿Sí? ¿Qué aprendió? Que Cristo pagó mi deuda. El Señor pagó lo que usted debía. Amén. Y acuérdese, nosotros éramos acreedores de Él. Eso es muy raro. ¿Sí o no? Que uno le lleva a un banco y el banco le llama y le dice: mi hijo, no se preocupe, vamos a pagar por usted. Que nos quedó una platica de ganancia este año y usted salió favorecido. Eso no hay banco que haga eso. ¿Cierto? Amén. Eso no hay banco que haga, pero el Señor lo hizo. Usted me debe a mí esta vida y la otra, pero yo lo voy a perdonar. Aparte de que lo voy a perdonar, le voy a dar esto. Por eso dice que la justificación es un paquete que trae varias cosas. Ya estamos viendo algunas. ¿Qué más aprendimos? Somos justificados. Por nada hay que estar afanosos. ¿Qué más? Amén. Ok, vale. ¿Qué más? Por la fe es que se da la paz para con Dios. ¿Qué más? No hay otro nombre por quien seamos salvos. No existe otra opción de salvación sino el nombre de Jesús. ¿Qué más? 3 tipos, clases de paz. La paz, Para con Dios. la paz, O de Dios la paz como fruto. como fruto. Deben existir esos 3 tipos de paz en su vida, en su corazón. Amén. La primera le permite dormir Tranquilo. tranquilo y salvo. La segunda, no estarse rascando la cabeza. ¿Y qué voy a hacer ahora, Dios mío? Y ahora se me enfermó mi suegra, ¿y qué voy a hacer? Duerma tranquilo. ¿Por nada estáis? Aquí. ¿De qué le sirve si se afana a tratar de añadir a su estatura un codo? Eso yo lo aprendí desde chiquito y luego me quedé así. Por más que me afane también, nada. Puedo colgarme las orejas y ponerme ladrillos en los zapatos, me quedé así. Amén. ¿Por nada estáis? Y la tercera paz entonces me permite estar saludable con todos. Gloria a Dios. Si usted quiere estar bravo conmigo, problema suyo, pero... ¿Aló? Creo que nos podemos ir a dormir tranquilos. Amén. Con el solo versículo 1 del capítulo 5, ya usted puede decir: oh. Acuérdese, venimos trabajando e insistiendo ya hace unos días desde la última alborada que somos cristianos archimillonarios. Yo creo que usted hoy lo comprobó. Amén. Todo eso que usted posee de Dios, hermano, no hay hombre en la tierra que pueda comprar eso, Amén. porque eso no se compra con dinero. Usted lo tiene y lo tiene gratis. Ok, viene el problema, nos toca ofrendar. Aleluya. Nos toca ofrendar. Así
Así que vamos a darle a Dios con gratitud. Pues imagínense, si Él pagó su deuda, acuérdense, le dio para que pagara su deuda y le dio para que ofrendara. Amén. Por eso el salmista dijo, de los recibidos de su mano, de eso te volvemos a dar. O sea que eso que usted está dando es porque Dios ya se lo dio. Mañana hay mañana de victoria. Amén. ¿Aló? Las four. ¿No van a venir, no? Entonces. Sí, mañana entonces estamos aquí en reunión de pastores con esposas. Entonces esto va a estar ocupado. No hay un lugar porque vamos a estar con todas las instalaciones ocupadas mañana. Ojalá avisen a los que les gusta venir para que no pierdan el viaje, ¿vale? Amén. Mañana, jueves y viernes estaremos aquí trabajando. El jueves el culto será también aquí, desde la mitad del salón, porque esto va a estar todo el tiempo vestido así, porque es una escuela de crecimiento ministerial. Amén. Entonces, sin embargo, eso no quiere decir que no podemos orar. Amén. Pablo dice, orando en todo Tiempo. y lugar. Todo tiempo y lugar. Usted puede orar en el Transmilenio, en la buseta, en el taxi, en el avión, en el tren, en la bicicleta, en la moto. Eso sí, no cierre los ojos. Es que mañana me llega la noticia que usted estrelló porque iba en la moto y se puso a orar. Amén. En ninguna parte de la Biblia dice que hay que cerrar los ojos para orar. Nosotros lo hacemos más por una costumbre de no distracción, de no estar desubicados. Pero la oración es una meditación del corazón, es lo que dice el corazón y sale. ¿Está conmigo? No, para que uno va a la moto y que va a estar orando estrella. Claro que puede estar orando. ¿Está contigo? Por favor. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Buenos sueños.